9. Mateo capítulo 9, verso 9. ¿Estás conmigo? Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro tema el día de hoy es: Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Toca al que está a tu lado, anímalo, dile: Jesús te está llamando. Jesús te está llamando el día de hoy. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, ciertamente hoy Jesús te está llamando. Y si tú eres seguidor de Jesucristo, hoy Jesús también te está llamando a comprender nuevamente, o quizá a entender por primera vez, porque ¿cuántos saben que es posible estar en la iglesia y no entender el evangelio? Quizá hoy Dios te está llamando a renovar o a entender por primera vez las implicaciones del seguirle. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por el acceso que tenemos a ti por medio de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables de una manera personal, de una manera práctica, pero poderosa e impactante. Permítenos salir de este lugar con fe, con esperanza, con convicción y con determinación de poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar y vamos a recibir. Y que tú traigas por medio de tu palabra claridad a lo que significa el llamamiento de tus hijos, el llamamiento de tu iglesia. Porque si no entendemos qué significa el hecho de que somos llamados, no sabremos cómo seguirte. Entonces háblanos en este día, Jesús. Es en tu nombre que lo pedimos y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. Jesús te está llamando. Una pregunta que con frecuencia surge en el mundo cristiano, particularmente en las iglesias, y es una pregunta que yo he escuchado un sinnúmero de veces, de alguna u otra manera, en distintas variaciones. He escuchado la pregunta: ¿cuál es mi llamado? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta en alguna ocasión? Cuando tú te empezaste a acercar a Dios y empezaste a venir a la iglesia y a conectar con el Señor, y quizá experimentaste aquel día en tu conversión de salvación, pero luego surgió una pregunta en tu interior: ¿cuál es mi llamado? Porque vamos viendo en la iglesia distintos ministerios, distintas oficinas ministeriales, es decir, funciones y roles y responsabilidades. Y uno quiere encontrar su lugar. ¿Dónde encajo yo? Como en un rompecabezas. Mi pieza es diseñada para cuál parte, que mis habilidades, mis talentos, mis dones, ¿cómo los va a utilizar el Señor? ¿Cuál es mi llamado? Y creo que esa pregunta nos invita a hacer otra pregunta: ¿qué es en sí el llamamiento de Dios para cada uno de sus hijos? ¿Qué significa el ser llamado por Dios? Creo que hay tantos conceptos que se han lanzado en el mundo cristiano acerca del llamamiento o el llamado de Dios para nosotros, que hay cierta confusión. Y hoy, al ir a la historia de este hombre llamado Mateo, vamos a encontrar de la manera más sencilla y clara qué significa ser llamado por Jesús y cuál es mi llamado de parte de Jesús. Porque en gran parte la confusión se debe a que nosotros creemos que el llamado del cristiano es sinónimo con un llamado específico. Es decir, pensamos que el ser llamado es un pastor, un ministro, un apóstol, un profeta, un maestro, como los ministerios que encontramos en el Evangelio, en la carta a los Efesios. Y vamos al Nuevo Testamento y vemos ejemplos como esos y nos preguntamos, bueno,
¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi función? ¿Me ha llamado Dios a hacer tiempo completo en el ministerio? ¿O me ha llamado a ser simplemente un servidor? ¿O me ha llamado a ser un líder? ¿Cuál es mi llamamiento? Y hasta que no entienda mi llamamiento como esto grande y espiritual y abstracto y casi difícil de explicar, y te vas a las redes y escuchas un pastor que dice una cosa y otro teólogo que dice otra cosa, y terminas más confundido que nada. A veces te conviene más apagar las redes, apagar todo, abrir tu Biblia y meterte con Dios. Pero incluso a veces que haces eso, te falta cierta comprensión, entendimiento, iluminación, y te frustras y dices, bueno, ya he ido a las redes, ya presté atención en la iglesia, estoy leyendo la Biblia y no comprendo cuál es mi llamado. Pero la Biblia, y particularmente el Nuevo Testamento, nos enseña que es más sencillo de lo que pensamos. Toca al que está a tu lado, anímalo, dile, es sencillo, díselo. Ya no te compliques la vida. Ya no te compliques con tanta presión, esperando que venga un ángel y se te aparezca el lunes y te diga, así te dice el Señor, tu llamado es. Puede que te suceda, y si te sucede así como le ocurrió a Abraham, como le ocurrió a Moisés, y escuchas la voz audible de Dios, qué extraordinario. Pero el Nuevo Testamento nos dice que realmente hay un llamado claro y entendible para todo creyente. Y ese llamado es seguir a Jesús. Ahora, yo sé que eso no te hace saltar de tu silla y no es tan emocionante como que Dios te diga que te va a enviar a las naciones o que te va a usar para hacer cosas increíbles. Pero sabes, ese es el llamado más importante de nuestras vidas. El llamado más importante de nuestras vidas no es hacer cosas increíbles y extraordinarias, sino hacer lo más importante, que es seguir a Jesús. El llamado de tu vida y el llamado de mi vida, nos enseña el Nuevo Testamento, es seguir a Jesús y es vivir en santidad. Es estar conectado con Dios para poder de parte de Dios hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer y para lo cual me ha diseñado. Y cuando llegamos a la vida de Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo, encontramos un llamamiento tan sencillo, tan claro, que nos abre los ojos y nos ayuda a comprender que esto que quizá hemos complicado, lo podemos demistificar el día de hoy y comprender. El llamamiento de mi vida es seguir a Jesús. Quizá yo tenga también un llamado específico y tengo dones espirituales y talentos, y la manera en la cual puedo servir en la iglesia puede cambiar a lo largo de los años y las temporadas distintas de mi vida, porque en distintas temporadas tienes distintos recursos, distinta disponibilidad. ¿Cuántos saben que cuando tienes un niño recién nacido, tu tiempo cambia? Cuando tus hijos ya son adolescentes, tu vida cambia. Cuando tus hijos son grandes y salen, tu vida es diferente. Un soltero, un casado, un anciano, un joven, diferentes temporadas de vida dan paso a diferentes maneras de poder servir a Dios. Pero a lo largo de tu vida siempre debes de estar sirviendo al Señor y siguiendo a Jesús. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Y cuando Jesús llega a Mateo, llama a un hombre inesperado. Es más, imagínate que Jesús, cuando llega a la tierra, si te hubiese delegado a ti y me hubiese delegado a mí elegir a los 12 apóstoles, a los discípulos, y te dice, quiero que me elijas a 12 hombres con los cuales voy a transformar el mundo, te garantizo que ninguno de los que Jesús eligió estarían en nuestra lista. Es más, ni tú ni yo estaríamos en nuestra propia lista. Iríamos a los salones y las aulas de las universidades más prestigiosas del mundo. Iríamos a oficinas de funcionarios y líderes gubernamentales. Iríamos a salas de conferencia de grandes ejecutivos y licenciados y gente que ha hecho cosas extraordinarias. Y escogeríamos a la gente con las mejores credenciales y las mejores habilidades. Pero Jesús no ocupa sumarle nada a su resume. Él venció a la muerte. Nada impresiona a Jesús. No te imagines que el Espíritu Santo está sentado entre nuestros medios diciendo, wow, me sorprendes con tu adoración. Él hizo los cielos y la tierra con meras palabras. Tú no sorprendes al que dijo, sea la luz, y fue la luz. Al que abre y cierra los cielos como cortinas. El que está sentado en un trono en los cielos y la tierra es estrado de sus pies.
Nadie impresiona a Dios. Por eso Jesús vino y eligió a la gente más inesperada. A la gente que el mundo diría son gente sin letra, son gente del vulgo, son gente que no tiene mucho que ofrecer desde un punto de vista social, pero Jesucristo no le interesa eso. Es más, no es ni el potencial lo que movió a Jesús. No es que vio a Simón y dijo, veo un potencial increíble en él. No es ni eso. Es que Jesús sabía, cuando yo lo toque, cuando yo lo agarre, cuando yo lo transforme. No es ni el potencial que tú tienes lo que impresiona o mueve a Jesús. Es lo que Él sabe que va a hacer a través de tu vida y a través de la mía. Y Jesús viene a Mateo y elige a este hombre inesperado. Y cuando lo elige surgen algunas preguntas en mi mente, y estas preguntas nos meten ya al sermón. Tú dices, pastor, yo pensaba que ya estábamos en el sermón. Todavía no, pero ahí vamos. Estas preguntas me sumergen en el sermón, porque cuando yo leo esta historia tan simple, la primera pregunta que viene a mi mente es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Mateo? ¿Qué tenía Mateo? Porque si Mateo tiene ciertas credenciales específicas, y esos son los motivos por los cuales Jesús lo llama, hay muchos de nosotros que quedamos excluidos y otros quedamos incluidos, pero gracias a Dios que la historia no es así. La pregunta para mí es, ¿quién es Mateo? Otra pregunta es, ¿por qué lo llama Jesús? ¿Qué ve Jesús en Mateo que lo impulsa a acercarse a él? Porque la historia nos dice, este no es un caso en el cual Mateo se acerca a Jesús o una persona viene a Jesús. Este es un caso en el cual Mateo está sentado en la mesa de tributos públicos y está haciendo su trabajo, pero Jesús viene a él. ¿Por qué lo elige Jesús a él? Y otra pregunta importante es, ¿por qué este hombre corresponde a una palabra, a un llamado, a un verbo imperativo, sígueme? Y corresponde con una obediencia radical. Dice la Biblia que deja todo y le sigue. Eso es increíble. No hay ni una interacción de palabras. Es solo, ni lo llama por nombre, solo llega y sígueme. Y Mateo se pone de pie y dice, ok. Y deja todo y se va con él. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué impulsó a este hombre a dejar todo lo que tenía y a seguir a Jesús? Aquí está lo primero que aprendemos en la vida de Mateo y en su llamamiento. Y a lo largo de explorar este pasaje vamos a contestar estas tres preguntas. Aquí está lo primero que aprendemos. Y esto se puede escuchar un poco redundante, pero quédate conmigo y lo vamos a comprender en un momento. Jesús te llamó a ti y Jesús me llamó a mí porque Él nos escogió. Ahora, eso se escucha redundante, parece ser la misma cosa. Él me llamó, sígueme, porque me escogió. Eso es lo mismo, pero no, tienes que entenderlo conmigo. Jesús te llamó cuando pudo haber llamado a cualquier otra persona, pero te llamó a ti y me llamó a mí porque nos escogió. ¿Cuántos en este momento se están sintiendo privilegiados? Llegaste a la iglesia sintiéndote desanimado porque estás pasando ciertas necesidades, ciertos problemas. Parece que la vida te está dando unas cartas malas, pero esta mañana, solo en la introducción del sermón, ya el Espíritu te está animando y te está recordando: estás sentado en un lugar privilegiado, estás sentado en el lugar de los escogidos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias? Gracias que me escogiste. Gracias que me elegiste a mí. Pudiste haber escogido a cualquier otro. No sé en tu caso, pero a mí me pasa continuo que me asombro, me maravillo de la gracia de Cristo Jesús. Que veo a gente en mi familia, que veo a gente en mi círculo de influencia y de amistades, y me sorprende ver cómo tengo conocidos por aquí y por allá que están haciendo esto y aquello y logrando cosas grandes en su vida. Pero digo, Señor, qué bello que yo soy tu hijo. Y quiero que ellos también disfruten de esto hermoso que es caminar contigo. Y luchamos y abogamos y nos esforzamos por brindarles esa oportunidad, testificando y evangelizando. Pero qué bello es detenerte y asombrarte e inspirar gratitud en tu alma, recordando: Él me escogió a mí. El salmista dijo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él?
¿Quién soy yo para que envíes a tu hijo a tomar mi lugar en la cruz del Calvario cuando yo no tenía nada que ofrecerte, nada que sumar a tu majestad, nada que añadir a tu gloria, nada que puedo meter en tu salón de trofeos que te sume valor? Yo, es más, soy un pecador que soy indigno de estar entre tus medios, pero aún así me amaste y me escogiste. Y me diste no algo de ti, me diste todo al enviar a tu hijo. ¿Alguien en esta mañana se siente agradecido? Aquí está lo primero que aprendemos: Jesús te está llamando porque Jesús te escogió. Dice Mateo capítulo 9, verso 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién está tomando la iniciativa? Jesús. Mateo no está viendo a Jesús. Mateo ni siquiera está buscando a Jesús. Mateo está trabajando. Pero Jesús lo vio. Y dice, lo ve sentado trabajando. Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué le dijo? Y se levantó y le siguió. Ahora, Jesús está en Capernaum, en la región de Galilea, y viene haciendo milagros y señales. Hay multitudes que se están reuniendo y están apretando y están asombrados al ver el poder milagroso de este Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús, apenas en el contexto de Mateo 9, había sanado a un hombre paralítico. Pero de repente, mientras Jesús va caminando, se detiene y pone su mirada, su enfoque en este hombre llamado Mateo. Jesús lo mira. Te quiero recordar el día de hoy que tú y yo estamos aquí. Tú estás viendo en línea, tú estás escuchando esta palabra. Quizá algún día alguien va a escuchar este sermón y no estás escuchando, y no estamos aquí porque llegamos por nuestro ingenio, nuestra habilidad, nuestra determinación. Estamos aquí porque Cristo vino a nosotros. Jesucristo nos miró. Y quiero que escuches algo: Jesucristo no estaba mirando lo que Mateo estaba haciendo. Jesucristo estaba mirando a Mateo. Te lo quiero decir otra vez, porque hay algo profundo dentro de este acto, de esta mirada misericordiosa. Jesucristo no mira solo lo que haces, Jesucristo te mira a ti. Ahora, nosotros vivimos en un mundo en el cual miramos no intenciones, porque no podemos ver los corazones. Es más, no sé si tú has visto en alguna ocasión algún episodio, serie, documental de algún crimen terrible, y no sé si te ha pasado que has visto y entras como en una aventura de tratar de explorar la psicología humana e imaginarte por qué esta persona haría esto, por qué alguien robaría de esta manera, o mataría de esta manera, o abusaría de esta manera, o hiciera algo tan oscuro y terrible. Y tratas de entender la mente de esta persona, y siempre que tratas de entender la mente de una persona que ha hecho algo tan terrible, un crimen tan asombroso, lo que ocurre es que te quedas con esta frustración interna, porque por lo más que quieras no puedes entender el por qué. Entiendes lo que se hizo, pero no entiendes el por qué. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Y tienes que aceptar que hay cosas en la vida que son como son y nunca las entenderemos. Es más, hay gente que ni siquiera ellos te pueden explicar el por qué lo han hecho. Pero hay uno que pesa los espíritus. Y hay uno que conoce no solo las acciones, incluso las acciones secretas, pero también las intenciones detrás de aquellas acciones. Es el Dios Todopoderoso. Y cuando Él te ve a ti y Él me ve a mí, Él no solo ve lo que estamos haciendo. Él no solo te ve como un publicano, como un cobrador de impuestos, como un pecador, como una persona lejana sentada ahí trabajando, viviendo tu vida en la monotonía, en lo cotidiano, de lunes a domingo, haciendo lo que siempre haces. Él te ve a ti.
Él ve tu necesidad, Él ve tu corazón, Él ve lo que está pasando en tu vida y Él sabe que más que cosas, lo que tú y yo desesperadamente necesitamos es un propósito verdadero, es un significado auténtico, es una satisfacción duradera. Y cuando Jesús ve a Mateo, Jesús no ve a otro publicano como los discípulos vieron a otro publicano. Jesús no vio a otro cobrador de impuestos como la sociedad miraba a otro cobrador de impuestos. Jesús no miraba a Mateo como los romanos, que lo miraban desde un lente de utilidad. Este hombre es un instrumento que nos agarra dinero. No lo miraba como los judíos, con asco y aborrecimiento porque había traicionado a su propio pueblo. No, Jesús lo miraba con compasión. Jesús lo miraba con misericordia. Jesús miraba no lo que hacía, sino su vida, su corazón, su necesidad. Y aquí está lo extraordinario de la persona a quien Jesús estaba mirando. Mateo nos dice, Mateo su evangelio, y también los evangelios paralelos de Marcos y de Lucas que cuentan el relato de su llamamiento. Un detalle importante acerca de Mateo: no sabemos mucho acerca de su contexto, pero sabemos lo más importante: él era un publicano. Él era un cobrador de impuestos. ¿A cuánto les gustan los cobradores de impuestos? Solo hay uno que va a levantar su mano porque él trabaja para el gobierno y dice: oh, esa gente es noble, es gente extraordinaria. Tú dices: mira, los de los impuestos no los quiero ver más que una vez en el año y no los quiero volver a ver hasta que otra vez tenga que verlos. Porque los impuestos no es algo que nos causa alegría, no nos causa gozo. Y escúchame, si el día de hoy nadie quiere andar hablando con una gente que trabaja para las organizaciones gubernamentales de impuestos, menos en el primer siglo un judío quería interactuar con un publicano. Porque los publicanos en el día de Jesús eran aborrecidos por los judíos, por el motivo de que muchos de ellos, siendo judíos, trabajaban para el imperio romano, que era el gobierno que oprimía a los judíos. Ellos estaban en esta tierra que, de acuerdo a un pacto que venía desde sus antepasados, les pertenecía a ellos. Sin embargo, ahora les pertenece a los romanos, y esta región, terrenalmente hablando, se conocía como Palestina. Y estaban aquí oprimidos, y lo que ocurría era que los romanos contrataban a judíos, gente del mismo pueblo, y les pagaban para cobrar impuestos. Entonces estos publicanos eran vistos a los ojos de los judíos con un estigma de traicioneros, porque sentían ellos que le quitaban a su propio pueblo. Y es más, le sumamos que muchos de ellos eran hombres ávaros, eran hombres corruptos, eran hombres que cobraban cuotas por encima de lo requerido para hacerse gente rica, para ganarse la vida robándole a otros. Entonces los judíos no los miraban solo como pecadores, para ellos eran peor que los pecadores. Es más, cuando los líderes religiosos entran a la casa de Mateo y ven a Jesús con ellos, le dicen: ¿cómo está su maestro?, refiriéndose a los discípulos, sentado comiendo con pecadores y publicanos. ¿Ves? No solo dicen con pecadores, sino porque hay pecadores y luego hay lo peor de lo peor, publicanos. Entonces no solo dicen: ¿por qué está su maestro comiendo con pecadores? No, pecadores y publicanos, lo peor de lo peor. O sea, esta era gente aborrecida, era gente peor que los gentiles y peor que los pecadores. Pero este es el hombre por el cual se detiene Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús escoge a alguien como Mateo? Saca a Mateo y ponte a ti. ¿Por qué Dios escogería a alguien como yo? Muchos de nosotros nos obstaculizamos y nos impedimos a nosotros mismos un acercamiento genuino a Dios porque nos sentimos indignos de venir a Él. Porque la culpabilidad y la vergüenza de nuestra vida, lo que hemos vivido, porque nos sentimos incapaces de vivir una vida espiritual, una vida piadosa, de tener un acercamiento a Dios genuino, auténtico por lo que hemos vivido, porque tenemos una mentalidad de que los que caminan con Dios son gente buena y los que no caminan con Dios son gente mala. Y desde muy pequeñitos papá y mamá nos enseñaron: mira, hijo, en el mundo hay gente buena y en el mundo hay gente mala.
mala. El mundo es compuesto de gente moralmente blanca, buena, y moralmente gente oscura que hace el mal. Pero vas creciendo y luego dices: papá, mamá, no solo hay gente blanca y gente oscura, hay gente gris. Porque hay gente buena que de repente hace cosas malas, y luego hay gente mala que de repente hace cosas buenas. Y conforme vas creciendo, vas desenmascarando esas categorías demasiado reducidas a simplicidad, y te das cuenta, sabes, no hay gente buena. No hay gente realmente buena. Y tú dices: Benji, este es el sermón más triste que he escuchado en toda mi vida. Yo pensaba que había gente buena. Mira a mi niño chiquitito, qué bonito, qué hermoso. Y luego te da unas mordidas. Y tú dices: ¿quién te enseñó esto? Yo recuerdo la primera vez que Jethro, mi niño chiquito, ahorita tiene 4 años, pero cuando le empezaron a salir los dientitos, me dio una mordida. Y yo le dije: ¿Quién te metió estas costumbres? Dime, ¿quién te enseñó esto para reclamarle? Nadie. Ya lo traen. Nadie te enseñó a mentir. Nadie te enseñó a manipular. Nadie te enseñó a esconderte cuando haces mal. ¿Verdad que no? Tú los ves chiquititos, cuando hacen algo malo, primero, lo enviaron a un taller de qué hacer cuando pecas. ¿Quién te enseñó eso? Nadie. Porque es triste tener que enfrentarlo, pero esta es la realidad. No existe gente buena. O sea, en nuestra mente, yo no soy digno de acercarme a la iglesia porque eso es de gente buena, pero hemos malentendido. La iglesia no es compuesta de gente buena. La iglesia es compuesta de gente redimida. No hay gente buena. No hay categorías. Hay personas súper malas y luego hay personas súper buenas, y lo en medio estoy yo. Ni tan malo ni tan bueno. No, para Jesús no hay discípulos, no hay Pedros semimalos, semibuenos, y luego Mateos publicanos horribles. Para Jesús todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Solo se ocupa una gota de algo contaminado para ensuciar todo un vaso de agua pura. Mientras hayas pecado en una cosa, has violado toda la ley. Todos somos pecadores. Disculpa que te lo diga, sé que tus niños chiquitos son hermosos y abrázalos como ositos de peluche, pero son malos y necesitan el evangelio. Yo soy el primero en decirte, lo amo a mis hijos pero estoy orando por su salvación todos los días. Todos somos malos. Y cuando Jesús ve a Mateo, la pregunta es: ¿por qué elegiría Jesús a alguien como él? No, iglesia, la pregunta es: ¿por qué no elegiría a alguien como él si vino por gente como él? Quiero decirte el día de hoy, Jesús solo escoge a pecadores. ¿Qué? Yo pensaba que Jesús escogía a gente justa. No, Jesús escoge a gente pecadora y los restaura y los salva y los convierte en gente justa. Jesús no vino por justos, Jesús vino por pecadores. Si eres pecador, si te sientes indigno, si te sientes incapaz, si te sientes miserable, Cristo te escogió a ti, porque Cristo vino por gente como tú y gente como yo. Por eso Cristo te está llamando. Lo que te tiene separado de Dios es lo que más te debería de acercar. Lo que te tiene en el foyer es lo que te debería de traer al altar. Lo que te tiene en el estacionamiento es lo que te va a traer a su presencia. Es por el hecho de que soy pecador que necesito al Salvador. Es por el hecho de que estoy enfermo que necesito al gran médico. Jesús nos escogió porque Jesucristo es el único que puede salvarnos. Iglesia, la historia de Mateo nos recuerda: no hay nadie digno, no hay nadie que alcance la gloria de Dios. Para esto Cristo vino. Es más, mira lo que dice el versículo 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, esto es cuando Jesús le dice a Mateo: sígueme, y Mateo lo lleva a su casa. Mateo no nos da ese detalle, pero Lucas nos dice que Mateo se pone de pie y lo invita a su casa y hace una fiesta. Les llama a que hagan comida y comienzan a cocinar, invita a todos sus amigos, y mira lo que sucede.
Dice: él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿cuántos? Publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Entonces imagínate esta casa. Jesús está acá con sus discípulos, con todos estos ladrones, corruptos, pecadores, mujeres de la noche y de la calle, hombres ávaros. Y está sentado aquí comiendo con ellos, y ahí están los discípulos viendo. Juan, dile algo a Jesús, creo que se equivocó de casa. ¿Sí? Y Jesús está comiendo y de repente uno de ellos dice: ese hombre, ese es el que le quitó la casa a mi mamá. Y los discípulos se sienten tan incómodos porque Jesús está con gente que se supone que no pertenece con él. Y los líderes religiosos se comienzan a enojar. Dice el versículo 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, los líderes religiosos están atónitos de que Jesús esté con gente que no pertenece. Y Jesús les dice: para esta gente he venido. Este es el propósito de mi venida. ¿Por qué Jesús me escogería a mí si yo soy un pecador? Iglesia, escúchame, tú y yo tenemos esta mentalidad. Antes de ir a la iglesia tengo que arreglarme, porque qué pena ir a la iglesia mal. Y antes de ir al doctor tengo que sanarme. Y es tan absurdo como decir: mi carro, mi auto anda mal, entonces antes de llevárselo al mecánico lo voy a arreglar. ¡Ey! Para eso es el mecánico, para eso es el doctor. Y no es que seamos tan ignorantes que no entendamos eso, es que no hemos comprendido que Él es un médico. Él no es coleccionista de trofeos de justicia, Él es el gran médico. Y si Él no es coleccionista de trofeos de justicia, porque Él es el único que separa justo, entonces si Él es el médico, entonces su iglesia no es una sala de trofeos de piedad y perfección. Su iglesia es un hospital para todos los enfermos, para todos los perdidos, para los que no pertenecen. Aquí pertenecen. Él le dice a los líderes religiosos: ustedes enojados de que estoy con pecadores, ustedes son los primeros que se deberían de sentar. Tú siéntate, cómete una arepa y tú una torta, porque ustedes están tan perdidos y hundidos como los publicanos y pecadores que están aquí. Cuando no entiendes el por qué Jesús vino, no entiendes el por qué te ha llamado. ¿Cómo me puede llamar a alguien como yo? ¿Cómo no te llamaría si por ti vino? ¿Cómo no te llamaría si vino por gente como tú y yo? Jesús nos escogió porque cuando nos transformó hizo algo tan glorioso que nuestro solo testimonio testifica de su poder. Por eso dice Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. Mira lo que dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dice: éramos forasteros, éramos extranjeros, éramos pecadores, estábamos en tinieblas, pero hemos sido adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Éramos extranjeros, pero somos linaje escogido. Éramos pecadores, ahora somos real sacerdocio. Éramos un pueblo que no pertenecía, y ahora somos nación santa. Esa es la obra de nuestro llamamiento. Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer.
Y cuando entendemos que Él nos escogió para santificarnos, para transformarnos, podemos ahora contestar la próxima pregunta. Bueno, si Cristo me llama porque vino para rescatar a gente como yo, para sanar a gente enferma como yo, pero ¿a qué me está llamando? Ahora entiendo que me está llamando, entiendo que soy digno, no por mis obras, sino por lo que Él ha hecho. Pero ¿a qué me está llamando? Escúchame, Cristo te está llamando a una nueva vida. Vuelve conmigo al versículo 9, dice aquí: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Aquí está lo que queremos enfatizar. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahora, ¿por qué un hombre próspero, un hombre adinerado? Porque nos dice el Evangelio de Lucas que cuando Mateo lleva a Jesús a su casa, le hace una gran fiesta. Así lo describe Lucas. Y hay muchos pecadores y muchos publicanos. Una casa que puede recibir a tanta gente y una persona que de golpe en un instante puede alimentar a tantas personas, tiene dinero. Entonces Mateo, como cobrador de impuestos, es un hombre próspero. Es un hombre que, entre comillas, lo tiene todo. Tiene su propio negocio, es contratista del gobierno del Imperio Romano. Es un hombre de posición con los gentiles. Es un hombre que tiene todo lo que él probablemente quería. Pero tener todo lo que quieres no es lo mismo como tener lo que realmente necesitas. Hay alguien que entiende eso, porque hay alguien aquí que ha tenido mucho y aún así le ha faltado todo. Hay alguien aquí que sabe exactamente de lo que yo estoy hablando. Aquí está Mateo sentado, trabajando, chambeando, digamos. Y está esforzado haciendo lo que hace todos los días, y de repente viene Jesús y se queda ahí. Y Jesús se va acercando, y Mateo está cuadrando cifras y está reconciliando. A esta mujer le voy a robar el 15%. Ya está el 38.5. Y mientras está ahí se empieza a poner nervioso porque Jesús se acerca. Porque escúchame, lo más asombroso es que Jesús ni siquiera lo llama por nombre. Jesús solo le dice: sígueme. Y con ese llamado Mateo lo deja todo, y la pregunta es: ¿por qué? No tiene sentido. Estás bien, tienes tu negocio, tienes todo lo que quieres, y luego viene un revolucionario, un líder de un movimiento religioso, y solo te dice: sígueme. Ni te dice a qué lo vas a seguir, qué vas a dejar, qué te va a costar, qué va a pasar. No, solo te dice: sígueme. Y tú lo dejas todo. Nadie deja todo sin alguna consideración previa. O sea, en otras palabras, una de dos cosas estaba pasando en la mente de Mateo. Una de dos, por lo menos. Aquí está la primera. Quizá Mateo estaba loco. Y Mateo era uno de esos hombres desenfrenados y irresponsables, que cuando escucha algo que le llama la atención, tira la casa por la ventana y se va tras ello. Quizá estaba loco. Y era un hombre desenfrenado y irresponsable que dijo: esto va a ser una aventura, vámonos. O alguien diga: Mateo sabía que el valor de lo que Jesús le ofrecía era más de lo que él tenía. O Mateo está loco y en un desenfreno se deja ir tras Jesús, o Mateo había escuchado de los rumores de uno que sana enfermos y levanta paralíticos y perdona pecadores. Pero es un hombre, el único que perdona pecados es Dios. Que si Él es más que un hombre. El Espíritu ya venía preparando a Mateo. Y cuando Mateo escucha esa sola palabra: sígueme, Mateo no piensa dos veces. Mateo deja todo en esa mesa de tributos públicos y se pone de pie y sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba ofreciendo una nueva vida. No es difícil dejar todo lo que el mundo te ofrecía cuando ves el asombro, la maravilla y la majestad insuperables del Hijo de Dios. No es difícil mover y girar tu vista de las cosas de la tierra
cuando ves irradiando la gloria y la majestad de Jesucristo, cuando pones tu mirada en Jesucristo y eres superado por su supremacía, nada en la tierra se compara. Habrá un platillo, una experiencia, un toque, un hábito, una playa, un placer que se compara a la satisfacción que da el Hijo de Dios. Nada se compara a Cristo Jesús. Mateo dejó todo y le siguió, no porque Mateo había perdido la mente, sino porque Mateo había visto el supremo e insuperable valor de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh, Pablo dijo: ¿cómo no poner mis credenciales a un lado? ¿Cómo no dejar mi vida de celo por la ley y el judaísmo? ¿Cómo no abandonar el ayer si mira el hoy y el mañana que me esperan en Cristo Jesús? ¿Cómo no considerar todo, dice Pablo, como basura? Basura, Pablo. La vida, la comida, las experiencias, los placeres, la familia. No, Pablo no está diciendo que todo eso literalmente sea basura. Todo eso tiene su valor y la Biblia no lo dice. En muchas ocasiones lo que Pablo está diciendo es que cuando ves algo tan majestuoso, tan supremo, tan grande, todo lo demás se ve tan pequeño en comparación. Pablo era como que toda su vida había estado nadando en un charco y de repente lo soltaron en el Caribe. Pablo dice: esto es nadar. Sí. A Mateo lo soltaron también en el Caribe. Mateo dice: toda mi vida he trabajado para adquirir una vida en la cual tengo todo lo que quiero, pero no hallo lo que más necesito. Y este hombre, con un llamado, una palabra, sígueme, me ofrece algo con un valor supremo. Jesús te llama a una nueva vida en la cual te ofrece una nueva identidad. Escúchame, cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesús y venimos a Dios, en el cristianismo corremos un riesgo de creer en un evangelio de obras y de pensar que con obras tenemos que ganarnos nuestro espacio a la mesa y que con obras tenemos que ganarnos el merecer este espacio, este acceso a Dios. Pero escúchame, el evangelio no se trata de modificación de conducta. El evangelio se trata de transformación y de nueva vida. El evangelio no se trata de lo que tú vas a hacer para ganarte tu espacio. El evangelio se trata del espacio que Cristo hizo, entregando su vida por ti para que tú puedas ser llamado hijo de Dios. El evangelio se trata de la obra de Cristo Jesús. Y no me malentiendas en este día, las buenas obras importan y la vida en santidad es sumamente importante para Dios y es parte de nuestro llamamiento y tiene su lugar. Pero una vida santa es imposible sin una nueva identidad, porque obras santas se producen de una persona santa y nuevas obras fluyen de una nueva persona. Yo creo que muchos cristianos viven como un arbolito de manzana, así bonitos, chiquitos, creciendo, que con todas sus fuerzas quisieran producir naranjas. ¿Tú has conocido un árbol de manzana que de repente dice: quiero producir naranjas, lo declaro y lo decreto, y el lunes le voy a echar bastantes ganas y voy a orar y voy a ayunar y voy a dar y voy a servir y voy a diezmar muchísimo para que salga una naranja? Tú la puedes pintar, pero tan pronto alguien la muerda, el fruto corresponde al árbol. La única manera de que un árbol que produce un fruto que no quiere produzca un nuevo fruto es que se ha hecho un nuevo árbol. Antes de poder producir buenas obras, Jesús nos hizo nuevas criaturas. Jesús dice: ¿quieres producir un fruto nuevo? Te voy a hacer un árbol nuevo. Te voy a hacer algo totalmente nuevo.
Y cuando tú seas una nueva criatura, escucha, vas a producir un nuevo fruto. No malentiendas el evangelio. No vengas y trates con obras de ganarte lo que solo Cristo puede hacer. El evangelio no se trata tanto de hacer cosas, se trata de ser alguien. Y cuando eres una nueva criatura, produces también buenas obras. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Cristo te llama a una nueva vida, con una nueva identidad y un nuevo propósito. Entonces córtale ya a tu rollo. No sé con otro léxico hablarte, es el que tengo, discúlpenme. Córtale a tu rollo de ser hijo domingo y huérfano el lunes. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y el lunes también tienes siga la mesa. Y el martes también la mesa está servida. Y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Tú eres hijo de Dios. Tienes una nueva identidad, un nuevo nombre. Acércate confiadamente al trono de la gracia y deja que Cristo te levante, te restaure y que comience a producir aquel fruto en ti. Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús dice: si te conectas a mí, vas a producir fruto. Ahí está el propósito de tu vida. El propósito de tu vida en la tierra es producir fruto que trae gloria a Dios. Pero escúchame, muchos nos vamos directamente al propósito, pero primero no comprendemos la identidad. Oh, mi propósito es producir fruto, producir fruto, producir fruto. Ministerio, servir, evangelizar, alcanzar a otros, vivir en piedad. Pero no te emociones. Antes de Juan capítulo 15 versículo 16 hay un contexto en el cual Cristo nos dice: antes de darte el propósito de producir fruto, te voy a dar la identidad de cómo producirlo. Mira lo que dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cuál es mi identidad? Algunos están como: yo no sé. Pámpano, di conmigo pámpano. Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cuál es mi identidad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está el propósito. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y esta es la parte que no nos gusta. Ser pámpano es aburrido. Esa es mi vida, ser pámpano, estar conectado a la vid, solo ahí colgando, y que gente venga y se lleve los frutos. Gracias, de nada. No, yo quiero ser un árbol en mi propio jardín, en mi propia tierra, en mi propio planeta, en mi propio universo. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú eres el árbol de tu propia vida? Vives en un mundo en el cual no controlas la lluvia y no puedes hacer la tierra fértil cuando es árida y seca. Vives en un mundo en el cual no controlas la incertidumbre y las circunstancias. Y vives con una carga de tratar de ser algo que no fuiste diseñado a ser. No hay lluvia, entonces voy a tratar de forzar lluvia. No hay nutrientes de la tierra, voy a tratar de forzarlos. Más trabajo, más cosas, más posesiones. Pero cuando entiendes tu identidad: yo no fui creado para ser vid, yo fui creado para ser pámpano. Y si entiendo mi identidad, puedo descansar. Lo único que yo tengo que hacer es conectarme a Jesús y no moverme. Y Él envía la lluvia, y Él envía los nutrientes, y Él trabaja la tierra, y Él hace lo que yo no puedo hacer. Cuando entiendo mi identidad, puedo cumplir mi propósito. Fuiste llamado a una nueva vida. Conéctate con Jesús y por nada te muevas. Y un pámpano sano conectado a una vid poderosa hace orgánicamente lo que un buen pámpano hace: produce fruto. Mi llamado es seguir a Jesús.
Mi llamado es conectarme con Él. No te compliques la vida, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Predico, enseño, sirvo con niños, sirvo acá. Eso se va a dar, pero comienza siguiendo a Jesús. Comienza leyendo la palabra, buscándole, caminando con Él, imitándole. Su mansedumbre, su humildad, su generosidad, su amor, su paciencia, su amor sacrificial, su entrega. Jesús, quiero hablar como ti, pensar como ti, vivir como ti, caminar como ti. Que mis pisadas sean como las tuyas tras las tuyas. Quiero ser como tú. Quiero que el Espíritu me conforme a tu imagen y semejanza. Quiero ser santificado a la imagen del Hijo de Dios. Quiero que cuando la gente camine a mi alrededor perciban algo diferente, porque tú estás en mí. Cristo, quiero ser como tú. Y cuando caminas con Cristo y entiendes tu identidad, tu propósito se va revelando, el fruto se va produciendo, las puertas se van abriendo, el cielo derrama bendición. Se trata de tu llamado. Mi llamado es seguir a Jesús. Gente enredándose la cabeza. Voy a esta universidad, no voy a esta universidad. ¿Por qué no comienzas respetando a tu mamá? Abro esta empresa, no abro esta empresa. Bájale a la empresa y comienza honrando a tu esposa. Sé como Jesús y lo demás se va a ir dando. Porque lejos de Él, desconectado de Él, fuera de Él, nada vas a poder hacer. Estamos más enamorados con destino que con identidad. ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi destino? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué cosas voy a...? Olvídate del destino y enfócate en tu identidad. Mi llamado es conectarme a Jesús. Mi identidad es ser pámpano, Él es la vid. Suya es la gloria, suyo es el honor, suya es la potestad, suyo es el poder. Yo solo estoy conectado a Él. Todo lo que tengo es porque me conecté a Él. Todo lo que soy es por su gracia. Si no estuviese con Él, sería un árbol seco en tierra árida, muerto. Pero ahora soy como un roble, soy como un cedro, soy un pámpano firme, porque estoy conectado a Jesús. Tu identidad, tu llamado es seguir a Jesús. Y cuando sigues a Jesús, tu propósito fluye orgánicamente. Mateo, cuando enlista a los discípulos, como los otros evangelios, Marcos y Lucas los van nombrando, y los 12 discípulos eran Juan y Jacobo y Andrés y Felipe y Bartolomé, y luego dicen y Mateo. Así lo dice Lucas, así lo dice Marcos, solo dan su nombre, Mateo. Pero Mateo, en el capítulo 10 de su evangelio, cuando él enlista a los discípulos, Mateo se da una descripción adicional. Él no solo da su nombre, él dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y mira esto, Mateo el publicano. O sea, Lucas y Marcos, cuando lo enlistan, solo dicen Mateo, pero cuando Mateo se autoenlista con los apóstoles, le suma Mateo el publicano. Porque aunque Lucas y Marcos, muy probablemente por respeto, dijeron: no hay que decir lo que Mateito hacía antes, Mateo dice: no hay que decirlo porque no quiero que a nadie se le olvide lo que yo era antes y lo que ahora soy. Yo era Mateo el publicano y ahora soy Mateo, apóstol de Jesucristo, discípulo de Jesucristo, seguidor de Jesucristo. Ese es el poder de una nueva identidad. Convierte historias oscuras en testimonios gloriosos para la honra y gloria de Cristo Jesús. A alguien que le alabe, porque diga: era, pero ahora soy. Era, pero ahora soy. Eso es lo que era, pero ahora soy hijo de Dios. Toca a alguien, dile: sí lo era, sí lo era, sí lo era, pero ahora soy. Sí estaba, pero mírame ahora. Estoy en la casa de Dios, alabando con el pueblo de Dios. Eso es lo que era, pero ahora soy. Jesús nos llama porque nos escogió. Jesús nos llama a una nueva vida. Pero por último, aquí te dejo: Jesús te llama a la obediencia. Nada de esta historia sería para nosotros inspiradora
si Mateo se queda en esa mesa de tributos públicos. Pero Mateo no se quedó en la mesa. Mateo obedeció, dejó todo y siguió a Jesús. Y su acto obediente tuvo dos características, dos retos con los cuales te quiero dejar hoy. El llamado de Jesús es para que actúes hoy de dos maneras. Número uno, decisivamente. Y número dos, sacrificialmente. Mateo actuó instantáneamente. Él no dijo, bueno, pues vas a estar en Capernaum la próxima semana, porque fíjate que ahorita hay unos dineros que tengo que cobrar, la cosa premia. Perdóname, Jesús. ¿Tienes WhatsApp? Te escribo por WhatsApp. ¿Tienes WhatsApp? Sí. No. Mateo se levanta, deja todo. Decisivo. Tienes que hacer algo hoy. Tienes que hacer algo hoy. Hoy algo tiene que cambiar, porque Jesús me está llamando, porque Jesús me ha escogido, porque Jesús me ofrece nueva vida. Hoy tengo que hacer algo. Hoy algo tiene que cambiar. Y número dos, sacrificial. Dejó todo. Dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué te está impidiendo obedecer a Dios? Ya vimos cómo la culpabilidad y el sentirte indigno te puede impedir acercarte. Ya resolvimos eso, pero te quiero dejar con este reto. A veces la comodidad misma te impide acercarte a Dios. Porque cuando alguien está pasando necesidad y desesperación, es entendible que esa persona acuda, salga de su zona de confort y pida una ayuda extraordinaria. Pero cuando estás cómodo, cuando solo vienes a la iglesia el fin de semana y te sientes bien y te sientes alegre y no te comprometes, realmente no sirves, eres como alguien que asiste pero no perteneces porque estás cómodo. ¿Sabes por qué? Déjame hablarte del peligro de la prosperidad. ¿Sabías que la prosperidad es peligrosa? La prosperidad es una bendición. ¿Cuántos creen eso? Pero también es peligrosa, porque la prosperidad, el tener más de lo que necesitas, puede engañarte y hacerte creer que tú eres más que suficiente. Por eso dijo en la literatura de sabiduría el escritor en Proverbios 30, y aquí te dejo 7 al 9: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué está diciendo el escritor? ¿Que la riqueza es mala? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que aún más que riqueza, yo quiero dependencia. Porque la prosperidad no es tener mucho, la prosperidad es tener a Dios. Y mientras dependa de Dios, no voy a hurtar y robar cuando esté pobre, y no voy a vanagloriarme y olvidarme de Él en riqueza. Yo no quiero riqueza, y la riqueza no es mala, no me malentiendas. Yo quiero depender de Él como un niño. El pan de cada día, el sustento de cada día, el aliento de cada día, el respiro de cada día, la fe de cada día, la palabra fresca de cada día. Dios, yo no solo quiero lo que tú das, yo quiero vivir de tu mano. Yo te quiero a ti. ¿Qué está diciendo el escritor? ¿Qué nos enseña Mateo con su ejemplo? No dejes que la comodidad, la seguridad y la prosperidad cieguen tus ojos y te hagan creer que eres autosuficiente. Mateo supo reconocer: cómodo y próspero no es sinónimo de satisfecho. Estoy cómodo, pero no estoy satisfecho, y prefiero perder la comodidad, pero recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Esa obediencia decisiva y sacrificial no solo bendijo a Mateo, esa obediencia fue un vínculo de bendición para todos los que entraron a su casa. Porque, iglesia, cuando tú respondes al llamado de Jesús con obediencia, escúchame, tu obediencia se convierte en un camino de bendición para los demás. Dice Lucas 5:29: y Leví, porque otro nombre de Mateo era Leví, su nombre judío, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Tantos publicanos, pecadores y marginados escucharon la palabra de Jesús porque Mateo obedeció. Tu obediencia al llamado de Jesús abrirá paso
a que Dios alcance y bendiga a otros. ¿Tú lo crees? Ponte de pie conmigo en esta ya tarde.